Pues vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor, de nuevo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Y vamos pues a leer a partir del versículo 8. Para leer el contexto, vamos a leerlo hasta el final del capítulo, hasta el versículo 20. Bien, pues dice así la palabra del Señor: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Que bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En la Sagrada Escritura se anima a los hombres y a los creyentes en particular, no a tener darse la buena vida, ¿no?, sino a llevar una vida buena en la cual puedan disfrutar del bien, una vida pues también que sea larga y pues disfrutando en ella del bien como bendición de Dios. Y decimos pues en las Sagradas Escrituras nos encontramos esto a menudo. Ya considerábamos creo que fue la semana anterior, el Salmo 34, el versículo 12 y siguientes, cuando dice David, el salmista, el Salmo 34: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Una larga vida, por lo tanto, longevidad para ver el bien, una vida de bien. Y pues también lo encontramos esto muchas veces cuando se nos dice de que sean prolongados tus días, algo que aparece sobre todo muchas veces en, por ejemplo, Deuteronomio, y en el capítulo 4, en el versículo 40. Capítulo 4, versículo 40, cuando dice: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando yo hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre.
entonces que te vaya bien y prolongues tus días. Y esto mismo pues ya está en el mismo mandamiento del Decálogo, el mandamiento del Decálogo de honrar a los padres, que lo encontramos pues citado por el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6. En Efesios, capítulo 6, versículo 3. Y allí pues leemos: honra a tu padre y a tu madre, versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa, el mandamiento del Decálogo, el quinto mandamiento del Decálogo, y dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vemos que estas cosas no vienen porque sí. El que uno pueda tener una vida de bien y de ser de larga vida sobre la tierra no viene por casualidad. No es pues un azar. Si fuese así, entonces el mundo, la vida, sería un absurdo, ¿no? Es decir, que no tendría sentido. Y ya decíamos al inicio que hay algunos o muchos que interpretan así el libro del Eclesiastés, y pues incluso cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, pues lo traducen de una manera pues mala, equivocada, como que todo no tiene sentido o que nada tiene sentido. No es eso, es vanidad de vanidades, es el sentido de que es un vapor que se desvanece, pero eso no significa que la vida no tenga sentido o que sea un absurdo. Entonces vemos que se interpreta de esa manera como un libro existencialista en el que la vida no tiene sentido, pero no es así. Y pues la prueba de ello es que el bienestar en la vida, la larga vida, es una bendición de Dios, y esa bendición de Dios es una recompensa de Dios pues a una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Y pues la sabiduría del hombre, por lo tanto, es vivir conforme a la voluntad de Dios en cada circunstancia, en cada momento. Y para esto pues tenemos pues grandes enseñanzas, ejemplos prácticos en el libro de los Proverbios, y pues también aquí en este libro de Eclesiastés. Es un libro que nos enseña sabiduría para tener una vida de bien, una vida en la que podamos gozar la bendición de Dios. La semana pasada pues veíamos los primeros versículos del 1 al 7, en las que pues se nos enseñaba también acerca del culto a Dios, de la adoración a Dios, puesto que de ello también depende que gocemos de bien. Si uno infringe los mandamientos del Señor también en el culto, si uno no tiene la reverencia y el temor debido al Señor cuando se le da el culto y la adoración, si uno rompe los votos que ha contraído con el Señor, los votos que hemos estado viendo también en Números 30, pues entonces dice que el Señor se enoja por ello y el Señor destruye la obra de sus manos. Por tanto, uno se ve privado de bien que podría tener. Bien, pues entonces eso es en cuanto a la relación con el Señor, la relación vertical con el Señor, pero ahora vemos también en un sentido horizontal. En un sentido horizontal, lo que tiene que ver primeramente con la vida en sociedad, los versículos 8 y 9, y en segundo lugar, podemos decirlo así, lo que tiene que ver con su propio corazón. El propio corazón de uno, que se ve en su actitud, su relación con las riquezas. Bien, pues en un principio tenía la intención de poder ver todo el resto del capítulo que hemos leído, del versículo 8 hasta el 20, pero bueno, pues preparándolo he visto que es demasiado y es mejor, por lo tanto, acotarlo y centrarnos principalmente en los versículos 8 y 9, que parece que no, pero también tiene su importancia, puesto que nos está hablando de vivir
de una manera correcta en cuanto a la vida en sociedad, la vida en la sociedad, de la vida social, los problemas de la vida social. Por lo tanto, tiene que ver con la vida en sociedad, y nos encontramos primeramente con este, podemos decir, consejo o mandamiento, con el que abre el versículo 8. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Este es el consejo. Por lo tanto, no te maravilles, no te asombres de esto. Si vieres opresión, dice, de pobres, perversión de derecho. Tiene que ver, por lo tanto, con las injusticias en la sociedad, injusticias sociales, y en particular vemos con las que vienen de arriba, ¿no? Del gobierno, de arriba a abajo. Si por opresión de pobres, perversión de derecho, de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Por lo tanto, vemos que es un problema, digamos, del gobierno, la injusticia por parte de los que gobiernan, que infringen la justicia al pueblo, a los gobernados. Entonces vemos que en principio, lo primero de todo, si hacemos un poco de memoria, este pasaje, lo que aquí se dice, era uno de los, digamos, argumentos principales de aquellos que, digamos, negaban que Salomón fuera el autor de este libro. Decían: ¿cómo va a ser aquí Salomón el autor de este libro si aquí está diciendo de la injusticia en su propio régimen, en su propio reinado? Bueno, a primera vista uno dice: parece que tiene razón, pero si lo miramos en detalle, lo que aquí se dice, vemos que no tiene base alguna y que en el fondo está confirmando la autoría del rey Salomón. ¿Por qué? Pues porque aquí está diciendo: en la provincia. Si tú vieres en la provincia esa opresión de derecho y de tal, entonces no te maravilles de ello. Entonces no está hablando de una perversión del derecho de la justicia a un nivel nacional de los reyes, en principio, se puede dar, pero en principio, sino, digamos, de los gobiernos inferiores, de los gobiernos, se puede decir, provinciales, o de los gobiernos locales. Dicen: no te maravilles de ello, no te asombres. Entonces vemos que dicen: no te asombres de ello. Es interesante esta palabra de ello, es en el original la misma que encontramos en el tiempo, en el poema de los tiempos, en el capítulo 3, cuando dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, él se quiere, que ya dijimos, nos acordamos que en algunas traducciones se traduce como asunto. Pues entonces dice: no te maravilles de este asunto. Por lo tanto vemos que es como una palabra que, que se pone ahí un poco con intención, ¿no? Para hacer pensar. Es como si dijese: no hagas de esto un gran asunto. No hagas de esto un gran asunto. No exageres tampoco. ¿Por qué? No te asombres, no te maravilles. Bueno, pues ¿por qué? Primeramente, no se dice explícitamente, pero sí, digamos, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Implícitamente, semana tras semana. No te maravilles de ello por la corrupción del hombre. Porque el hombre mismo está corrupto. Porque esa corrupción, esa injusticia, es lo natural en el hombre. No te sorprendas, porque realmente lo sorprendente sería que no ocurriera. Lo sorprendente sería que los hombres no cometen injusticia cuando tienen poder. Esto ha ocurrido siempre. Ha ocurrido antes, ocurre ahora, y en el régimen que venga en el futuro, sea cual sea, siempre va a ocurrir. Porque la materia prima de estos regímenes son los hombres, y los hombres son injustos, y los hombres son pecadores, y los hombres están corrompidos. Por lo tanto,
nada de extrañar ni de asombrarse si hay corrupción. Bueno, alguien podría decir, pero qué discurso más, digamos, de resignación, qué resignado te veo últimamente, qué fatalismo. Bueno, pues puede llamarlo resignación, yo lo llamaré realismo. Es así. Si pues se piensa lo contrario, es que no ves la realidad del ser humano. Pero no es solamente una actitud de resignación o realista, sino también vemos que aquí se está dando, pues, podemos decir, pinceladas positivas. Positivas porque dice, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre él. Entonces, pues vemos que esto confirma la autoridad de Salomón, porque está diciendo, bueno, si en la provincia ocurre esto, pues está el rey por encima. Está el rey por encima y por lo tanto esos son los inferiores y pues se puede apelar a los superiores. Y realmente vemos en la Biblia que se podía apelar, la gente común podía apelar al rey. Cuando estaba David y su hijo Absalón, su hijo se ponía a la puerta para desviar, digamos, a la gente que venía a apelar a David, diciendo, no, él nos va a tratar. Yo os voy a pues hacer caso y os voy a tratar vuestro caso. O también Salomón mismo y dos personas del pueblo común, dos rameras, vinieron a que decidiera sobre su caso al rey en Jerusalén. Con lo cual vemos que la gente del pueblo podía apelar al rey, y eso que había pues los ancianos en la ciudad, los gobernadores de las provincias, pues sí, no consideraban que se le había hecho justicia, podía apelar al rey. Por eso, dicho sea de paso, entre comillas o corchetes, como queramos, veamos también la importancia de los gobiernos a un nivel superior. Por eso puedo decir que nunca seré un nacionalista en el sentido en el que hoy en día se entiende esto, o regionalista o localista. Pueden ser válidos y por supuesto que no hay ningún problema en estas opciones políticas y pues en el sentido de que gobernar para el beneficio de la región o de la ciudad, todo eso está muy bien, pero es siempre importante que haya unos niveles superiores, un gobierno, sí, central, pero en un sentido de corte superior a la cual apelar, ¿no? Y tuvimos aquí un ejemplo en Bilbao cuando pues se quería cerrar todas las iglesias evangélicas que estaban, bueno, evangélicas y otras, ¿no?, que estaban en los bajos de los edificios de viviendas, ¿no? Y bueno, no sé, creo que fue el Tribunal Superior de Justicia vasco que lo hizo, ¿no? Pero vemos que hubo pues el conflicto de la ley local y se revirtió apelando a la ley nacional de los derechos de la libertad religiosa. Y por lo tanto esto es una garantía de derechos. Por lo tanto, pues vemos que está bien, ¿no? Y lo vemos aquí en la Biblia. Entonces, estos órdenes superiores, estos niveles superiores, vienen bien, pues para corregir las posibles injusticias que se puedan dar a un nivel inferior, local o provincial. Entonces, es una cosa positiva. Pero vemos más datos, pinceladas positivas, porque dice, sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre él. Este uno más alto está sobre él. En el original está en plural, es un plural de hecho de majestad. Por lo tanto, aunque algunos comentaristas no lo contemplan así o no lo ven así, para mí está claro que hay una referencia aquí a Dios, y hay algunas traducciones de la Biblia que lo traducen con un 1 en mayúscula hablando de Dios. Dios está por encima del rey al final. Dios está por encima de los reyes, porque Él es el rey de reyes y el señor de los señores. Y esto no es un título, pues solamente, un formal.
que Jesucristo es el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, pero que eso al final no tiene ninguna, no se plasma en nada, ¿no? No tiene ninguna consecuencia práctica. Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y Él actúa como tal. Y por lo tanto, podemos apelar directamente al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores si el tribunal o la corte suprema entre los hombres nos falla y se hace la injusticia. Podemos apelar directamente a Él ante la injusticia no satisfecha ni corregida de los hombres. Y esto lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? En Santiago capítulo 5, versículos del 4 al 6. En Santiago, capítulo 5, del 4 al 6, cuando dice: He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual ha sido defraudado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían segado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis bebido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se os resiste. Así pues, el clamor de los que han recibido esta injusticia ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y el Señor de los ejércitos va a actuar. Y el Señor de los ejércitos va a actuar. Tenemos ejemplos en la historia de esto, de apelar directamente a Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Está la famosa apelación al Señor Jesucristo por parte de Juan Hus en 1412, cuando recibió la orden de desalojar Praga, ¿verdad? Él estaba ahí como predicador y como rector de la universidad, pues se recibió esa orden y él, pues, ¿qué es lo que hizo? Obedeció, pero apelando al Señor Jesucristo. Apelando al Señor Jesucristo, como exponiendo su causa delante de él. Los especialistas consideran esto realmente como un caso único en el derecho medieval, como en el sistema de derecho incluso. Porque después, si vemos la historia siguiente, vemos la mano del Señor y el tremendo juicio de Dios que envió sobre esas tierras, ¿no? Juan Hus acabó en la hoguera, ya lo sabemos, ¿no? Que fue creo que fue, no sé si en 1414 o 1415, en todo caso fue el 6 de julio, ¿no? El 6 de julio. Pero digamos, estaba, digamos, por así decirlo, cantado, que él tuviera que ir a la hoguera. Pero Dios envió su juicio y puso todo el país en llamas. Y sí que se cometieron excesos por los seguidores llamados husitas, ¿verdad?, de Juan Hus. Hubo excesos, muchos se convirtieron en bandas de merodeadores, ¿no? Pero en realidad fueron ejecutores al juicio de Dios, sí, ellos fueron responsables de sus cosas, pero todo estaba, pues, en la voluntad de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, a quien Hus había apelado directamente, porque no había nadie entre los hombres que tomara su justa causa. Bien, entonces vemos que hay uno más alto que está sobre los reyes, y esto no es algo nominal, no es algo solamente formal, no es solamente una palabra que decimos aquí de manera piadosa y ya está, sino que tiene consecuencias y grandes en la vida de los hombres y de las naciones. Pues alguien podría decir que, pues sí, hablaba de realismo, pero esto no veo yo que sea ser muy realista. No es que sea ser muy realista. Bueno, pues esto es una realidad en la Biblia. Se puede orar al Señor y se puede apelar al Señor
y el Señor puede hacer caer en reinos. Tenemos al profeta Elías en el estado de impiedad del rey Acab, inducido por su impía mujer Jezabel. Y bueno, pues él oró al Señor, y he aquí que el Señor pues le escuchó y trajo sequía de 3 años y medio a la tierra. Y esto pues sería lo que derrocaría este régimen impío. Primeramente, bueno, eso fue por fases. Primeramente, el enfrentamiento y victoria en el monte Carmelo ante los profetas de Balaal. Y bueno, pues ya decimos, esto no sería en un día, porque ni siquiera lo vería el profeta Elías, sería en los días de su sucesor, el profeta Eliseo, y pues el quien lo haría sería Jehú, a quien sería ungido por medio, no directamente, pero sí por medio, el profeta Eliseo, que acabaría en un día con Acab, con Jezabel, con toda su casa. Y pues esto sería el cumplimiento de la sentencia que había hecho Elías cuando el rey Acab cometió el crimen de la viña de Nabot. Ya sabéis la historia, ¿no? Ese régimen fue sentenciado por la palabra del profeta, sentenciado por la oración del profeta. Y fue solamente cuestión de tiempo que eso se llevara a cabo. Y esto no está puesto en nosotros, delante de nosotros en la Biblia, como una excepción de aquellos tiempos para los profetas, sino que, volvemos otra vez a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, a Santiago, también se nos presenta como un modelo para nosotros, no como algo fuera de nuestro alcance, sino que también el Señor lo puede cumplir. Y leemos en Santiago capítulo 5, a partir del versículo 16, la segunda mitad, la última frase, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces se nos da como ejemplo de esto a Elías. Elías era hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando veíamos en Apocalipsis, pues ya considerábamos cuando se nos habla de los 2 testigos en Apocalipsis, creo que fue capítulo 11, de los 2 testigos que también ellos oraban como pues Elías, y el Señor pues no traía la lluvia, y el Señor también traía juicios a la tierra por en función también de sus oraciones. Creo pues que es en Apocalipsis 11, cuando dice: y yo daré a mis 2 testigos que profeticen, y ellos profetizarán por 1260 días vestido de saco, que ya veíamos que es simbólicamente el tiempo de la Iglesia. Estos son los 2 testigos, los 2 candelabros que están delante de Dios. Y si alguno quisiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, como hizo pues Elías. Y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así, por lo tanto, vemos los cristianos y la Iglesia somos una fuerza política considerable en nuestros días, una fuerza política increíble en nuestros días. Pero no estoy hablando aquí del voto, no estoy aquí hablando del voto que pues podemos decantar con nuestro voto los gobernantes, como muchas veces se nos halaga a los evangélicos o los protestantes. Hemos de ser muchos para que dependa de nosotros el voto del gobernante, pongamos al Trump o lo quitemos. Bueno, sí, si alguien puede poner a alguien que pueda, pues no ser tan impío o pueda promover leyes, pues está muy bien, pero no es tanto esto, no es por nuestro voto, no es por, como se suele decir, nuestra, comillas, influencia en la sociedad, como lo dirige el
neoevangelismo. El neoevangelismo, un ejemplo de esto que es, vemos esto, el 500 aniversario de la Reforma, la Alianza Evangélica Española ha hecho unas 95 tesis conmemorando las de Lutero, pero no para hablar del Evangelio, no para hablar de la salvación, no para hablar de la fe en el Señor Jesucristo, no para hablar de la reforma de la doctrina de la Iglesia. ¿Para qué hablar? Pues cosas como que los presidentes del gobierno no tienen que durar más de 8 años en el gobierno, del sistema judicial, de referéndum vinculante, etcétera, etcétera, y después solamente lo último, alguna, pero ni siquiera del Evangelio, de teología. Trata de todas las cuestiones de la vida en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, no es en este sentido. Qué oportunidad más buena la que se ha perdido, y qué vergüenza también hay que decir que se haya rebajado el Evangelio a estas cuestiones, que están muy bien, pero que lo tratemos, ¿vale? Pero fuera, no se confunda esto con el Evangelio. Entonces, no estoy hablando de que somos una fuerza política en este sentido, en el que se nos halaga, sino una fuerza espiritual, nuestra misma presencia en un lugar, que estén los creyentes y la Iglesia dando culto y la palabra predicada en un lugar. Eso es una fuerza y un poder espiritual en ese lugar. Es una fuerza espiritual porque Dios está a nuestro lado y Dios está presente de una manera espiritual y real en nuestras reuniones y cultos, y atento a nuestras oraciones. De manera que, hemos visto, si clamamos a Él, o Él ve que somos maltratados, el Señor quita y pone reyes en su historia, en su providencia, pero lo hace para la protección de su Iglesia y para el avance de su Evangelio. Esto en cuanto al versículo 8. Vemos también en el versículo 9 más notas positivas, ¿verdad?, en cuanto al panorama de injusticias en la vida. Una nota positiva dentro del realismo, ¿verdad? No es un optimismo como ya hemos dicho, ¿no? Pero es, digamos, una visión positiva. En el versículo 9 leemos: el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Claro, si ya no está aquí tratando de autoridades inferiores, más bien del rey mismo. Bueno, aunque también el alto, sobre el alto vigila otro alto, eso también hacía referencia al rey, pero aquí claramente el rey mismo. Y aparentemente este versículo 8, como ven los comentaristas, no tiene un encaje fácil en lo que vemos. El versículo 8, seguido del versículo 9, está hablando de la opresión, y después dice: el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con todo el pensamiento del pasaje? Pero si lo meditamos, vemos que tiene y mucho. ¿Por qué? Pensemos en la figura del rey. Si lo pensamos, se ve más claramente. La figura del rey, que hoy en día no tiene buena prensa. No estoy hablando de la nuestra, sino también en Inglaterra, en todos los lugares, la monarquía no se ve como algo anacrónico de tiempos pasados, pretéritos, esto que nadie les ha votado, que nadie les ha puesto ahí, que después es su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es conforme a la democracia, ¿no? Bueno, la figura del rey. ¿La figura del rey qué es? ¿La figura del rey para qué sirve? ¿En qué se originó? ¿Qué significa? Pues la figura del rey. El rey es la persona que se pone al frente del país en caso de guerra. Originariamente, un rey es eso. Es el que se pone en la tribu, ¿verdad?, y los organiza a todos y da la cara. Y se planta delante de la gente. Se trate de quien se trate. Y lo vemos esto en la Biblia, claramente. El origen de los reyes en Israel, ¿cuál fue? Saúl, ¿no? Cuando Nahash amonita estaba atacando las ciudades de Israel. Pues él se puso al frente de todo el país para plantar cara. Los filisteos también. También después David, atacando, también haciendo guerra a los filisteos, a los edomitas, a los moabitas, a todas las naciones alrededor, para defender a la nación de Israel. Entonces, esta es
la razón de la monarquía, de los reyes, ¿verdad? Y eso en tiempo de guerra. Pero no siempre se está en tiempo de guerra. Entonces, ¿para qué los reyes? ¿Para qué? Entonces, en tiempo de paz. Pues bueno, en el tiempo de paz hay un poco de todo. Por eso están los buenos reyes y los malos reyes, ¿verdad? Hay un poco de todo. Algunos, como los faraones de Egipto, estaban para hacer grandes obras, ¿verdad? Grandes monumentos, grandes pirámides, etcétera, para su propia gloria, ¿no? Otros, como David o como Salomón, hacían grandes proyectos para la gloria de Dios. El templo de Jerusalén, etcétera, etcétera, para la gloria de Dios. Y también, pues, trabajando para el bien del pueblo, promoviendo lo que se conoce hoy en día como obras públicas y, digamos, la economía de aquel tiempo, que era, sobre todo, la agricultura. Leemos en Eclesiastés capítulo 2, versículo del 4 al 6. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles. Entonces vemos que esto es un ejemplo de la actividad de los reyes en tiempo de paz. Bueno, pues entonces la cuestión de dónde sale todo esto. ¿De dónde saca el rey el dinero para hacer todas estas obras? ¿Verdad? Para su propia gloria, para la gloria de Dios, las obras públicas, etcétera. ¿De sus propios ahorros? ¿De sus propios fondos familiares? No, evidentemente. ¿De qué? De los impuestos. Y en la Biblia se nos habla de las obras de Salomón, que fueron grandes, pero también se nos habla de sus impuestos. En Primera de Reyes, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 20 al 28. Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, del 20 al 28. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates, vemos muchas provincias, ¿no?, hasta la tierra de los filisteos, el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Evidentemente no es esto lo que él se comía, ¿no?, sino toda la gente que comía a su mesa, ¿no?, de los, gobernadores que venían, etcétera, etcétera. Pues vemos, ¿no?, 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pastos, 100 ovejas, sino ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región del este del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas con sus carros, y 12.000 jinetes, y esto lo podemos leer y no prestarle mucha atención, pero realmente la tiene. Pues mantener en aquel tiempo 40.000 caballos era algo realmente enorme. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacía que nada faltase. Hacía también traer cebada y paja para los caballos, para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que él tenía. Y en cuanto a las grandes construcciones del templo, él puso levas, es decir, trabajo forzado para el pueblo, en Primera Reyes capítulo 5, versículo 13 al 18. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano 10.000 en 10.000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de la leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.500, los cuales tenían el cargo el pueblo que hacía la obra.
Y mandó al rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Entonces vemos que, además de esto, no queremos tampoco sobrecargar mucho todo esto, pero por ejemplo en el capítulo 10 de Primera de Reyes, ahí se nos habla de las grandes riquezas de Salomón, de su gloria, de su reinado, que bueno, era para él, pero también en definitiva era la gloria, la abundancia, la prosperidad en la que vivía todo el reinado y sus habitantes, ¿verdad? Entonces no era poca esa carga. No era poca esa carga, era una gran carga que salía ¿de quién? Salía del pueblo. Salía del pueblo con sus trabajos y con sus impuestos que tenía que pagar, porque era eso, impuestos. Por eso es que cuando murió Salomón, entonces vino su hijo Roboam y vinieron todo el pueblo y le dijo, como leemos en 1 Reyes capítulo 12, que aligera la carga. Tu padre ha agravado mucho la carga sobre nosotros, tú aligera la carga. Y los ancianos le dijeron a Roboam, si tú haces caso al pueblo, ellos te van a servir. Entonces vemos que sí, lo leemos, ¿no? Las grandes obras de Salomón como rey y de David, pero eso cuesta. ¿De dónde sale? De los impuestos. Entonces, bien, pues vemos que aquí se nos está dando, si nos damos cuenta, en el contexto del versículo 8, que está hablando de la opresión y de la injusticia, está hablando del rey y está hablando también de los impuestos, del pago de los impuestos. Y se nos está dando una visión entre realista y positiva del pago de los impuestos. ¿Y por qué esto? Pues primeramente porque dice, el provecho de la tierra es para todos. No está hablando pues aquí primeramente del pago de impuestos, sino el provecho de la tierra, de la producción de la tierra, la producción de frutos, de la agricultura, del cual la gente come, pero esto también pues hace, pues, bueno, el provecho es una palabra, pues, dicho sea de paso, es la que nos encontramos siempre en el libro de Eclesiastés, desde el mismo inicio, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Pues aquí el provecho de la tierra, lo que la tierra produce, pero no solamente produce, sino que produce en la vida social, no es lo que queda, ¿verdad? Es la prosperidad, el avance, ¿verdad?, en la sociedad, y dice que es para todos. Bien, dicho sea de paso también, aquí algo que se olvida, se está destacando también la importancia de la agricultura, ¿no? En una sociedad, toda sociedad, la base de un país es la agricultura. Conviene no olvidarlo porque pues, somos sociedades industriales y postindustriales, estamos en la postindustrialización, pero la base de todo es la agricultura, es de lo que la gente come y es de lo que al final se beneficia a todos. Pero, sobre todo, dice, el rey mismo está sujeto a los campos. El rey mismo está sujeto a los campos. El rey, ¿no?, salía a la guerra y se le tenían que dar todo el mundo para que él dé de comer a todos sus invitados y para todas sus obras. Impuestos, vale. Pero el rey, por ser rey, tiene que seguir siendo rey de ese país, y no solamente él, sino su hijo, y su hijo, y su hijo como por castigo, ¿no? Si no te gusta, pues ahí vas a tener que estar. Un rey, siendo que rey, no puede dejar de serlo para ser rey del país vecino. Estás sujeto, estás ligado al país, con lo cual en el último eslabón de la cadena está ligado también a los campos, está ligado también a la agricultura, está ligado también, por lo tanto, pues eso, a la actividad básica, primaria de sus habitantes. Está sujeto obligado, por lo tanto, ha de procurar su bien. Si procura el bien de la gente, de sus gobernados, y promueve la actividad económica, el trabajo, pues eso va a hacer prosperar el país y se va a beneficiar todos. Y por eso, dicho sea de paso, he estado hablando antes de lo conveniente de los poderes superiores a los cuales apelar.
Y claro, uno puede decir, bueno, esto puede ser una cadena hasta el infinito, hasta llegar al gobierno mundial, hasta llegar a la ONU, etcétera, etcétera. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Aquí está hablando del rey y ya está. No va a un poder transnacional, a un poder mundial, a un poder imperial. ¿Por qué? Porque en ese caso, el rey no está ligado a la tierra. El gobernante no está ligado al país. Es el interés de todo el mundo, ¿verdad? Es el interés de todo el mundo. Y entonces el gobierno mundial, normalmente, muchas veces, a menudo estará en contra de los intereses de la tierra, de un país, de los que la trabajan, de sus habitantes. ¿Por qué? Claro, ya no es el país, es todo el mundo. Ya lo haces con visión mundial de la mundialización, ¿no? No del lugar donde el rey reside y en el fondo sirve. Bien, pues volviendo a la cuestión de los impuestos. Hoy no tenemos rey, o sí lo tenemos, pero no pagamos los impuestos al rey. Como en el antiguo régimen, tenemos gobiernos y tenemos estados. Y se discute, ¿verdad?, el pago de los impuestos. Se discute entre reformados incluso. Y podemos discutir si el gobierno tiene en la actualidad demasiadas atribuciones o no. Y yo creo que sí. Yo creo que, sinceramente, pues abarca más de lo que es suyo por naturaleza. Es decir, yo creo firmemente que hay unas atribuciones que son esenciales del gobierno, que es primeramente la defensa de un país, y eso lo tiene que hacer el rey o el gobierno, y la administración de justicia. Y la administración de justicia, y las leyes también, por lo tanto. Las leyes, administración de justicia, la defensa, y esto es lo esencial. Esto es decir, lo que tiene que estar ahí, lo que no puede faltar, es esencial. Lo demás puede estar o no puede estar. Creo que a lo mejor está en demasía y eso pues le resta eficacia a lo que verdaderamente es su competencia. Pero bueno, puede estar o puede no estar. Puede estar o puede no estar. Podemos discutir entonces si tiene demasiadas sí o no, ¿no? Y nos puede gustar o no pagar impuestos. A lo mejor habrá gente que le guste pagar impuestos, pero la mayoría de los mortales llega el pago de los impuestos y no le gusta. No le gusta, pues, a nadie pagar, en principio, un 20% de lo que gana al gobierno, y eso lo hacemos todos. Todos pagamos un 20%, uno lo vemos o no, de lo que le deducen al mes, ¿verdad? Es decir, de lo que no reciben, ¿no? Pero es lo que se paga al Estado. Un 20% del salario. Pues que son 2 diezmos. En la Edad Media, a los señores feudales se le pagaban un quinto, ¿no? Por eso están los nombres de los pueblos Quintana, ¿no? Porque era un quinto para el señor feudal. Pues un quinto, ¿no? Somos todos quintanos del gobierno. Bien, a nadie le gusta, ¿ah? Podemos discutirlo eso también. Pero para nosotros no es opcional. No es opcional pagar los impuestos. No es opcional. No es opcional, por lo tanto, el buscar evadir impuestos. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Habiendo atravesado... Oh, no, esto es Hechos, perdón. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Capítulos 13, versículos 6 y 7. Porque por esto pagáis los tributos, porque son ministros, las autoridades civiles, ¿verdad? Ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad pues a todos los que se le debe. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. Entonces, pagar a todos tributos. Ya le dijeron a Jesús, ¿es lícito que paguemos estos impuestos a César? Y Jesús dijo, dad al César lo que es de César. Es de César este impuesto. Y se lo tenéis que dar. Así pues, no es opcional para nosotros el pago de los impuestos. No es opcional. No es opcional y haríamos bien los cristianos en no lamentarnos tanto con esto del tema de los impuestos, que últimamente está bastante de moda. A veces hasta se le dice que es un robo, ¿no? Que es un robo los impuestos.
y que se defiende la cuestión de los impuestos como si nos fuera la vida en ello, o como si de esto dependiera la verdad del Evangelio. Es mejor que hagamos, digamos, la distinción entre el Evangelio y las cosas de la sociedad, a la cual la palabra de Dios da también una dirección, una enseñanza, como hemos visto, en cuanto a los reyes, en cuanto a todo esto, es importante, pero no es el Evangelio, el mensaje de la buena nueva de salvación, por la fe en el Señor Jesucristo. Y porque, a fin de cuentas, conviene tenerlo en cuenta, al igual que el provecho de la tierra es para todos, de los impuestos nos beneficiamos todos. Si hay carreteras, si hay escuelas, si hay hospitales, si se pagan las pensiones para los ancianos, todo esto no va a salir de los ahorros de los gobernantes. Esto ha de salir de los impuestos de todos. ¿Y qué dice la Escritura acerca del cuidado de las viudas? ¿Y qué dice la Escritura del cuidado de los huérfanos? ¿Y qué dice, por lo tanto, del cuidado de las viudas? ¿Las tenemos que dejar a los ancianos morir en la calle? Porque no vamos a tener ahora pensiones para la vejez. ¿Es esto lo que queremos? ¿O no es mejor y más razonable que todos dejemos una parte de nuestros ingresos que lo gestione el gobierno para el pago de todos los ancianos que haya en un país? Esto es un bien común. Entonces, hagamos cuidado de no confundir la Reforma, calvinismo, el mensaje de la Biblia con ultraliberalismo, que tendrá cosas buenas, pero que no forzosamente es el mensaje de las Sagradas Escrituras. ¿Qué relación, pues, tenemos en todo esto con lo que decíamos de tener una buena vida y larga vida y disfrutar del bien del Señor? Hermanos, no nos metamos en problemas. No nos metamos en problemas en cuestiones sociales. No nos enredemos en revoluciones, no nos enredemos en causas diferentes como conseguir la independencia de este u otro territorio. No hagamos del Evangelio un mensaje horizontal, humano, ¿verdad?, de activismo social, que el mundo va a ser salvo porque hayan menos prostitutas, y ojalá las haya, pero eso no es el Evangelio. Y no hagamos, pues, del activismo social nuestra bandera. La bandera del Evangelio es el mensaje de la predicación, que la gente se tiene que convertir al Señor Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados. Y vivamos entonces nosotros en la fe del Evangelio, en la fe en el Señor y en su santa palabra, enseñando nosotros a nuestros hijos el pacto, enseñándoles la palabra y pues también, pues como hemos visto, paguemos nuestros impuestos al Señor. O, mejor dicho, paguemos nuestros impuestos por causa del Señor. De la misma manera que el Señor no se agrada de aquellos que rompen los votos, el Señor no se agrada de aquellos que no pagan debidamente sus impuestos. Hemos de orar por los gobernantes, por su conversión. Hemos de también ser firmes en ser fieles al Señor. Hemos de obedecer a los gobernantes en todo, menos en aquello que vaya en contra de la palabra del Señor. En eso hemos de ser irreductibles, nos cueste lo que nos cueste. Si los gobernantes nos quieren obligar a desobedecer al Señor, cueste lo que nos cueste, no los vamos a obedecer y los vamos a desobedecer pacíficamente, pero los vamos a desobedecer, porque vale más tener el favor del Señor, ¿verdad?, teniendo toda su digamos, oposición y persecución, que el contrario, tener todo el favor y la aprobación de los hombres y tener al Señor en contra. Así pues, obedezcamos a los gobernantes en todo aquello que no sea ni atente contra la palabra del Señor, y tendremos bien, tendremos bendición del Señor y nos habremos evitado también muchos males. Que así sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.